Capítulo 13. El reinado de la gracia. Cuando mi esposa y yo vivíamos en Carolina del Sur, ella trabajaba para una mujer cuya vida empezó a desmoronarse. Esta mujer fue a hablar con un amigo mío. Él la condujo a Cristo. Un día le llevé un folletico escrito por Norman Rapp que se llama La llave que lo abre todo. Y le comenté: si el Señor le impulsa a leer esto, hágalo. Si solamente le indica que lea una página, solo lea una. Si hay algo que le gustaría platicar conmigo, llámeme. Conversamos por un rato. Durante el transcurso de la conversación le dije: usted ya lo tiene todo. Usted confió en Cristo una noche no hace mucho, y no hay nada más que Dios pueda hacer por usted. No tiene otra cosa que darle. Él ya se entregó a sí mismo. Y ella empezó a preguntar: ¿y si decido llegar a ser religiosa? Ahí yo le dije: ay no, por favor, no llegue a ser religiosa. Por amor a Dios, no llegue a ser religiosa. Quería salvarla de ese lío. Hablemos de la vida, no de la religión. Para la mayoría, el vivir la vida cristiana es tan fácil como lo fue encontrar a Cristo. ¿Por qué? ¿No debería ser más fácil ahora que tenemos a Cristo? La verdad es que nosotros mismos complicamos las cosas al tratar de hacer lo que parece ser lo más natural. Intentamos guardar la ley de Dios, pero el intentar por medio de nuestro propio esfuerzo, en realidad, nos impide experimentar la vida abundante de Cristo, porque a pesar de la enseñanza popular, es justamente lo contrario a lo que Dios diseñó que hiciéramos. Pablo trató el asunto de la ley en su carta a los Gálatas. Para cuando les envió esta carta ya había ido una vez a Galacia. Les había predicado personalmente las buenas nuevas. Cuando les escribió por segunda vez, les anunció que él ahora estaba volviendo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos, en Gálatas 4:19. Previamente, Pablo les había predicado el mensaje de Cristo, su muerte sobre la cruz por sus pecados. Pero, si les presentó el mensaje de Cristo en ellos, pues no lo entendieron. Puede que los Gálatas hayan recibido su enseñanza, pero no recibieron la revelación por el Espíritu Santo. Así que Pablo dijo: yo estoy sufriendo los mismos dolores de parto ahora como los que tenía antes de que nacieran en Cristo. Ahora quiero que nazcan al concepto de Cristo en ustedes. Él deseaba que conocieran a Cristo en ellos mismos, la esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27. Parafraseando Gálatas 2:20, yo vivo, pero no soy yo el que vivo. Cristo vive dentro de mí. Y quiero que sepan que Cristo también vive en ustedes. Pablo tenía un dedicado grupo de espinas en su carne, que se llamaban judaizantes. Iban detrás de Pablo enseñando a la gente que tener a Cristo solamente no era suficiente. Necesitan la ley, decían ellos. Deben observar la ley. También hay que observarla, hay que cumplirla. Hay algunas cosas externas que se deben cumplir. No pueden decir que Jesucristo ha limpiado todo y que pueden confiar en Jesús como su guía. Han llevado el asunto demasiado lejos, es muy peligroso. Tienen que cargar esta ley juntamente con Cristo. Esto suena totalmente lógico. Al fin de cuentas es la misma ley de Dios. Así que Pablo replicó: ah, no, maravilloso, qué maravilla. Me alegro tanto que esta gente haya llegado a cautivarlos por medio de la ley. Así que Pablo contó una historia a los Gálatas. Años antes, cuando Pablo estaba en Antioquía, Pedro vino a visitarlo desde Jerusalén. La iglesia donde Pedro asistía en Jerusalén consistía, como se podría esperar, en 99.9% creyentes judíos, pero había tenido una revelación de Dios. Lo podemos ver en Hechos 10. Él sabía que el evangelio fue destinado también a los gentiles, pero no había comprendido por completo que el evangelio no debía ser mezclado con la ley. Recuerda que cuando Pablo escribió acerca de la ley, no estaba refiriéndose únicamente a la ley ceremonial y cívica del Antiguo Testamento. Estaba refiriéndose a la ley entera del Antiguo Testamento, específicamente la ley moral, que fue resumida en los 10 mandamientos. Cuando él dijo a los romanos, en Romanos 7, del 1 al 7, que habían muerto a la ley, su ejemplo fue el mandamiento número 10, no codiciarás. Así que en Antioquía, Pedro compartía con los creyentes gentiles, pero cuando llegaron unos creyentes judíos de Jerusalén, se retiró de ellos y ya no compartía con gentiles.
Pablo lo enfrentó públicamente porque Pedro estaba completamente equivocado. En Gálatas 2:15 al 16 leemos: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Pablo está diciendo, miren, todos nosotros hemos conocido a Cristo. Estábamos anteriormente en la ley, pero conocimos a Jesús y recibimos la vida a través de Cristo. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Imponer sobre esta gente aquello de lo cual fuimos librados? Eso es lo que ustedes están haciendo. Ahora, como Pedro, los Gálatas estaban volviendo a someterse a la ley. Pablo le respondió con la misma indignación. En Gálatas 3 del 1 al 3. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Qué daba a entender con esto? Estas dos maneras de vivir, es decir, por la ley y por la gracia, son enemigos mortales. La religión afirma, ¿por qué dices que son enemigos mortales? Pueden fluir como dos ríos que fluyen y terminan juntándose en el mar. En todos los lugares que he visitado donde me encuentro con la religión organizada, me he encontrado con esta creencia. Pero Pablo declaró, no es así. La ley y la gracia no son compatibles. Desde el principio siempre han sido enemigos mortales. Nunca pueden unirse. Así que ustedes, los Gálatas, tienen que tomar una decisión. ¿Van a vivir bajo la ley o van a vivir bajo la gracia? Pablo no estaba diciendo que iban a perder su salvación, sino que estaban regresando de nuevo a depender de la ley. Pero sí estaba diciéndoles, si vuelven a estar bajo la ley, están renunciando a la gracia. Permítame ahora decirles algo acerca del camino de la ley. Tienen que guardarla en todo. No podían escoger la porción de la ley que decidieran guardar. Precisamente eso era lo que yo hacía antes. Escogía las partes de la ley mosaica, la del Sermón del Monte, la ley de los bautistas, mi ley personal y cualquier otra ley que pensaba que era posible cumplir, por lo menos parte del tiempo. No pueden entender que la ley y la gracia son enemigos. Tampoco pueden entender que no es posible vivir con ambos, con ley y gracia. No es posible. Para mí tenía un sentido de ser religioso. Tenía sentido actuar como cristiano externo, tratando de guardar reglas externas. No podía hacer otra cosa, puesto que siempre había sido una persona externa. Todos nos creemos como gente externa, definiéndonos en relación con los demás, con cosas y eventos, de acuerdo a las enseñanzas que recibíamos. Es por eso que como nuevos cristianos hacemos preguntas de naturaleza externa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? Tal y como fue mi respuesta a la dama de la historia en el inicio del capítulo. Por favor, no vamos a conversar de religión, vamos a conversar de vida. La religión es la ley intentando llegar a ser vida, pero la vida es la vida y nunca van a poder fluir juntos. Definitivamente, no hay vida en la ley. Lo único que podemos aprender por medio de la ley es lo que es necesario hacer, pero que no podemos cumplir. La ley nunca va a renunciar a su demanda. Tienes que hacerlo. Es un tienes que divino. Después de todo, pues Dios se la dio a Moisés. Nos mantendremos bajo ese tienes que, junto con la condenación y la muerte que representa. Lo vemos en 2 Corintios 3. Hasta que aprendamos a vivir en la persona que mora en nosotros, porque no hay nada en nuestra carne que desee decir, no puedo guardar la ley por medio de mis propios esfuerzos. Nuestro ser natural grita, yo quiero hacerlo y Dios me va a ayudar. Y con la ayuda de Dios, tal vez pueda lograrlo. Como dice mi amigo Bert Rosenberg,
Todo en ese programa fue diseñado para la inutilidad, para la frustración, para el fracaso. Pero nunca se anuncia eso desde el principio, ¿cierto que no? Cuando te inscribes, nadie anuncia lo siguiente: les ofrecemos un programa maravilloso, el resultado final del cual va a ser la inutilidad, la frustración y el fracaso. Cuando termine el curso les vamos a obsequiar un diploma que dice: felicidades, usted ha fracasado. En una de las tantas conferencias exclamé: hemos tenido éxito. ¿En qué? En el fracaso. Todo el mundo se rió porque habíamos reconocido por fin que habíamos tenido éxito en hacer lo que se supone que deberíamos hacer, o sea, fracasar. Todo el mundo nos dice que hemos fracasado en lo que se supone que íbamos a tener éxito, pero la verdad es que hemos obtenido el éxito en lo cual deberíamos fracasar. Ya podemos empezar a caminar bien, por fin. Podemos seguir con lo que en realidad es la verdadera vida. Citamos Gálatas 2:20 fuera de contexto. Este versículo viene inmediatamente después de la admonición de Pablo a Pedro en cuanto a la ley. Cuando Pablo dijo: he sido crucificado con Cristo, estaba refiriéndose a su muerte a la ley. Pablo estaba diciendo: mi vieja naturaleza murió en la cruz con Cristo, y cuando morí lo hice al intento de guardar la ley. El tratar de guardar la ley es vivir según la carne, usando mis esfuerzos como puntos de referencia. Ahora, Cristo en mí es mi punto de referencia. Él vive su vida a través de mí. Como creyentes ya no vivimos bajo la ley, considerándola para que nos diga qué hacer y qué no hacer y tratando de hacer lo mejor que podamos. En cambio, vivimos según el principio de fe, es decir, el principio de la vida interna, de la persona que verdaderamente es nuestra vida, Cristo. Confiamos en que Él nos guía, en que Él nos abre y cierra las puertas y nos habla directamente, dándonos algún mensaje o lo que se necesita en cualquier ocasión. Confiamos en que Él vive por medio de nosotros. Puede que no lo sintamos en algún momento dado, pero vivimos por fe que Él es nuestra vida. En Gálatas 3, Pablo usó el Antiguo Testamento para demostrar que vivimos por la gracia mediante la fe, no por las obras de la ley. Él escribió lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3, 16, 18, versión Reina Valera 1960. Dios hizo un pacto de fe con Abraham y con Cristo, la simiente de Abraham. Si Dios le hubiera dicho a Abraham: y a tus simientes, hubiese incluido el linaje completo de Abraham, todos los patriarcas, Moisés, Josué, los profetas y finalmente Cristo. Pero Dios no dijo: y a tus simientes. Las promesas fueron hechas a Abraham y a Cristo. ¿Cuál fue el punto de Pablo? Cuando pasamos de Abraham a Cristo, nos adelantamos 2000 años. Y la persona más significativa sobre la cual pasamos es Moisés. Es decir, omitimos la ley mosaica. Pablo pasa directamente de Abraham a Jesús. Pablo pasa por encima de la ley, no trata de acomodarla, no la abraza. Al contrario, él dice que la herencia no se puede basar igual en la promesa. La gracia y la ley se excluyen mutuamente. Una vez que Pablo, previamente, el fariseo y campeón de la ley, había recibido la revelación de Dios del Evangelio completo, saltó la ley cayendo exactamente sobre Jesús. Gálatas 3, 24, 25 nos lo dice. Los antagonistas de Pablo enseñaban Moisés y Jesús.
Pero Pablo replicó, definitivamente no. ¿Por qué insistió que no? Por la misma razón que tú y yo no podríamos dar por nuestra propia experiencia. No hay vida en la ley. Como dice Gálatas 3:21, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. No hay ninguna ley capaz de impartir la vida, porque la ley siempre está sujeta al esfuerzo propio, y el esfuerzo propio no puede producir vida, porque solamente Jesús es la vida. Él ha venido para vivir su vida a través de y por medio de nosotros. La ley únicamente es capaz de revelar nuestro pecado. La ley únicamente puede condenarnos por ello y enseñarnos nuestra necesidad de un Salvador. Como dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una vez que haya hecho eso, ha cumplido su función y ya no estamos bajo ella. Gálatas 3:24-25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿No te parece asombroso cómo se interpreta la Biblia hoy en día cuando tratan de casar la ley con la gracia? Yo también hacía lo mismo, igual a los judaizantes de hace 2000 años. Pero Pablo resistió sus enseñanzas con su vida. Él sabía que el enlazar la ley con la gracia indudablemente destruye el evangelio completo. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Muy pocas personas en la época de Pablo entendían que no se podía casar la ley con la gracia. Lo mismo que pasa hoy en día, pocos lo entienden. No es el camino más fácil andar en unidad con Dios, porque nadie lo ha visto. Sin embargo, si crees que Él vive en ti, que tu cuerpo es el templo del Dios viviente, dices como Jesús dijo, yo hago solamente lo que escucho del Padre, te digo que no habrán muchos a tu alrededor afirmados en ese caminar contigo, pero el Espíritu lo hará en ti. Es necesario reconocer que morimos a la ley, porque es fácil recaer en la vida según la ley. Hay algo acerca de la ley que atrae a la carne. Hace años conocí a un joven relativamente nuevo en su vida cristiana y estaba muy estudioso de la palabra de Dios. Conversando con este joven acerca del hecho de que Cristo mora en nosotros, él replicó, no puedes confiar en todo esto. Lo único en lo cual puedes confiar es en la Biblia. A mí no me gusta entrar en esa clase de debate porque parece que estás en contra de la palabra. Gracias a Dios que él leía la palabra. Yo simplemente lo animaba a confiar en el Espíritu, pero él insistía, no. Eso que tú me dices tiene que estar en la Biblia. Todo tiene que estar en la Biblia. Lo que yo ignoraba es que hacía muy poco tiempo este joven había estado involucrado en un seminario sobre la motivación y el control mental. Estaba siguiendo un espíritu satánico. Fue por eso que él no se sentía cómodo con la idea de confiar en el Espíritu Santo nada más. Él quería que se viera como si todo estuviera en blanco y negro. Como yo no entendía el porqué de su temor y él no entendía el porqué de mi insistencia, la palabra final fue esta. Nos vemos en 10 años. Si es necesario seguir la ley para darnos cuenta de la futilidad, la frustración y el fracaso que resulta, hay que pasar por el proceso. Casi todos lo hemos hecho así. Este hombre amaba a Dios, pero insistía en reducir el camino de la verdad a un modo de hacer las cosas. Y fue por eso que le dije, ve y hazlo. Dios nos tiene en el mismo camino que debemos estar, tanto para este joven como para mí. No es necesario que ambos estemos en el mismo camino al mismo tiempo. Pero lo esencial del asunto es esto. La ley y la gracia no pueden fluir juntas, no son compatibles. Una tiene una apariencia sensible, pero lleva la muerte en la mano. En una reunión en Texas a un grupo de gente con la cual había tenido contacto en diferentes oportunidades les confesé lo siguiente. En todos los años que llevo en este caminar, nunca antes me había encontrado con gente que esté tan atada a la ley como lo estaban ustedes. Es maravilloso tener la oportunidad de dar gracias a Dios por esto, ya que no hay nada en este mundo que los haga volver a este camino.
han pasado por encima de la ley con su previa y continua insistencia en guardarla tan ferozmente. En lo que se refiere a Pablo, nadie lograría hacerlo volver a Moisés porque él ya lo había experimentado. Así alguien le dijera, tú puedes casar a Moisés con Jesús. Pablo le diría, no se puede. Yo ya he hecho todos los intentos y todas las cosas de Moisés. Ese es el porqué cuando alguien viene a ti y te dice, ¿has ido al último seminario de cómo mantener los principios de Dios? Tú puedes responder, ya lo hice. Hice uno y los hice todos. Pablo conocía perfectamente la ley de Moisés y también había experimentado la gracia a través de Jesús. De una u otra forma, todos hemos transitado por el camino de la ley. Como Abraham, comenzamos bajo la gracia, es decir, recibimos a Cristo por fe, pero poco a poco caemos nuevamente bajo la ley, tratando de complacer a Dios por medio de nuestros propios esfuerzos. Al final regresamos a Jesús, que es la vida verdadera. Es muy alentador experimentar la victoria sobre esa área y es tiempo de dar gracias a Dios por las circunstancias negativas. Es necesario dar gracias a Dios porque a través de las circunstancias que Dios mismo usó fue posible llegar a la certidumbre y al gozo de decir tal como Pablo dijo, vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo mi misma vida. Una vez que hayas bebido del manantial de la vida, no es posible descarriarse hacia otro lugar. Hay un manantial dentro de ti que está brotando, un manantial de vida. Has descubierto que no se encuentra en lo externo, está dentro de ti.